Hola a todos y bienvenidos a una nueva lección. Hoy aprenderemos sobre los conceptos de variable, constante y algunos tipos de datos básicos en Swift. Una variable nos permite guardar información. Esta información puede ser de diferente tipo, por ejemplo, números enteros, números decimales, un texto, una fecha, entre otros. Para crear una variable en Swift usamos la palabra var seguida del nombre que le queremos dar y luego escribimos el signo igual para asignarle el valor que queremos. Veamos por ejemplo esta guitarra eléctrica. ¿Qué características podemos definir de ella? Podemos decir que tiene 6 cuerdas, tiene cierto peso, es de marca Ibanez y tiene una perilla que nos permite controlar el volumen. Veamos cómo podemos definir variables que nos permitan representar estas características en Swift. Vamos al código. Listo, entonces ya nos encontramos aquí dentro de nuestro archivo Playground y vamos a ver cómo poder definir las variables que nos permiten representar estas características de la guitarra de las cuales hablamos previamente. Entonces, para definir una variable vamos a decir var seguido por el nombre que le queremos dar. Entonces, por ejemplo, número de cuerdas igual a 6. ¿Listo? Ahora vamos a definir otra variable que se va a llamar peso igual a 3.5. Vamos a decir que esto está en kilogramos. Y para esto vamos a poner un comentario. Entonces, para escribir comentarios en Swift usamos este símbolo, el doble slash, ¿sí? O si queremos escribir un comentario de múltiples líneas, podemos escribir este símbolo. Por ejemplo, este es un comentario de múltiples líneas. Y cerramos el comentario con este símbolo asterisco y slash. Entonces lo abrimos con asterisco slash y lo cerramos con asterisco slash. Listo, entonces por ahora vamos a dejar nuestro comentario aquí de una sola línea para indicar que esto pues está en kilogramos. Ahora vamos a definir otra variable que va a ser el volumen de la perilla y vamos a decir que es de 5.2, por ejemplo. Y vamos a definir una última variable para indicar la marca de la guitarra. Entonces, marca igual a... Ahora, para escribir texto en Swift usamos las comillas. Y listo, entonces vamos a decir que la marca es de tipo Ibanez. Bueno, ahora, si queremos cambiarle el valor a cualquiera de estas variables, lo podemos hacer de esta forma. Por ejemplo, número de cuerdas igual a 4, supongamos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a correr el Playground, vamos a darle clic en el botón de Play para que nos aparezcan acá los resultados de lo que estamos escribiendo. Entonces, listo, hasta ahora vamos bien. Bueno, ahora lo siguiente que vamos a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, algunas de estas variables realmente no deberían ser variables, ya que no se pueden cambiar. Por ejemplo, yo no le puedo cambiar la marca a la guitarra, ¿sí? Entonces, esta variable realmente debería ser una constante, ¿sí? Quiere decir que no la podemos modificar una vez que le hemos dado el valor inicial. Para eso, vamos a definirla con la palabra let, ¿sí? Quiere decir que ahora marca es una constante. Si la intentamos modificar, vamos a ver que el compilador nos va a sacar un error. ¿Sí? Por ejemplo, ahora vamos a decir que la marca es Fender. Y podemos ver que sale un error. El error básicamente dice, no se le puede asignar un valor a marca, ya que es una constante. ¿Sí? Entonces, es importante recordar, con var podemos cambiarle el valor a la variable, valga la redundancia, y con let no se la podemos cambiar, ya que significa que es una constante. Ahora vamos a hablar un poco sobre los tipos de datos de estas variables. Entonces, si presionamos la tecla Option o Alt, vamos a ver que nos sale este signo de pregunta cuando ponemos el cursor sobre el nombre de las variables. Vamos a hacer clic en número de cuerdas.
Y podemos ver que dice declaración, var número de cuerdas, int. Quiere decir que el compilador le asignó automáticamente el tipo de dato int a la variable número de cuerdas. Int quiere decir número entero. Ahora, si vamos a ver el tipo de dato de la variable peso, vamos a ver que es de tipo double. Entonces, double es un tipo de dato que podemos usar cuando queremos usar números decimales, ¿sí? Volumen perilla también es de tipo double. Y marca es de tipo string, quiere decir texto. Entonces, el compilador automáticamente le asignó el tipo de dato a estas variables. No fue necesario que nosotros se las asignáramos de manera explícita. A esto se le llama type inference. Quiere decir que el compilador es capaz de inferir el tipo de dato de las variables dependiendo del valor que les asignamos. Por ejemplo, en número de cuerdas agregamos el valor solo de 6. Entonces el compilador puede inferir que queremos que esta variable sea de tipo de dato entero. Ahora, si yo le coloco un 6.0, vamos a ver que el tipo de dato va a cambiar a double, ¿sí? Bueno, vamos a dejarlo como estaba. Y bueno, ahora, vamos a volver a ver el tipo de dato de peso, por ejemplo. Podemos ver que peso es de tipo double, entonces como dijimos, nos permite guardar números decimales. Sin embargo, hay otro tipo de dato que nos permite también guardar números decimales, y es el tipo de dato float, ¿sí? Ahora, si queremos crear una variable de tipo de dato float, tenemos que asignarle de forma explícita el tipo de dato, ya que como podemos ver, el compilador automáticamente le asigna el tipo de dato double a este tipo de variables que son decimales. Entonces, si yo quiero crear una variable que sea de tipo de dato float, tenemos que asignárselo de manera explícita. Entonces, para esto, luego de escribir el nombre de la variable, ponemos dos puntos y aquí vamos a poner el tipo de dato que queremos. En este caso, queremos que esta variable sea un float y que sea 2.0. Ahora, si vamos a ver el tipo de dato, entonces vamos a ver que efectivamente dice que es un float. Pero entonces ustedes se preguntarán, ok, ¿cuál es la diferencia entre un float y un double? La principal diferencia es la precisión que ambos nos permiten obtener. Entonces, un float nos permite manejar números decimales de hasta 6 dígitos decimales, mientras que un double permite manejar números decimales con más de 15 dígitos decimales. Quiere decir que el double nos ofrece mucha más precisión que el tipo de dato float. Bueno, ahora, a estas variables que hemos creado también les hubiéramos podido asignar de forma explícita el tipo de dato. Entonces, por ejemplo, en este caso, podemos decir que el número de cuerdas es de tipo int. Podemos decir que peso, queremos que sea de tipo double. Volumen perilla, también de tipo double. Y la marca, queremos que sea de tipo string, ¿sí? Entonces lo podemos hacer de cualquier manera. Podemos declarar variables asignándoles de forma explícita el tipo de dato o no. Ya es cuestión de gustos. Personalmente, yo prefiero siempre dejar que el compilador de manera implícita, él decida el tipo de dato de las variables en todos los casos en los que sea posible. Entonces vamos a dejarlo como estaba. Listo. Ahora, otra cosa importante es que si tenemos una variable que es de tipo de dato entero, por ejemplo, no le podemos asignar un número decimal, ¿sí? Swift es muy estricto respecto a los tipos de dato. Entonces, si tenemos, por ejemplo, nuestra variable número de cuerdas, que es un entero, no podemos cambiarle el número por un número que sea decimal, ¿sí? Por ejemplo, 3.2. Podemos ver que aquí el compilador sacó un error. Entonces dice, no le podemos asignar un valor de tipo double a un tipo de dato que es entero, ¿sí? Entonces esto es esperado. El número de cuerdas es entero, por ende no le podemos asignar un número decimal. Si lo dejamos en 3, por ejemplo, en este caso sí lo podemos hacer, así que el compilador no va a generar ningún error.
Ahora veamos cómo hacer algunas operaciones básicas en Swift. Por ejemplo, vamos a decir que tenemos una constante llamada peso guitarra 1 igual a 3.4. Ahora vamos a decir que tenemos otra constante llamada peso guitarra 2 igual a 3.2. Y vamos a decir que el peso total es igual a peso guitarra 1 más peso guitarra 2. Ahora, si corremos nuestro playground con el botón aquí abajo a la izquierda, podemos ver que el resultado es 6.6. Y podríamos hacer lo mismo, pero con una resta, por ejemplo. Diferencia de pesos igual a peso guitarra 1 menos peso guitarra 2. Y podemos ver que esto es de 0.19 o 0.2. Bueno, otra cosa que se pueden dar cuenta es que cuando tenemos una variable cuyo nombre está compuesto de varias palabras, la primera palabra la escribimos con minúscula y las siguientes las comenzamos a escribir con mayúsculas. Por ejemplo, en este caso, o en el caso de número de cuerdas, donde la N está escrita con minúscula y la D y la C están escritas con mayúscula. A este tipo de escritura se le llama lower camel case. Entonces es una escritura muy frecuente en el mundo de la programación, en donde siempre que vamos a definir variables, cuando tienen múltiples palabras, las definimos de esta forma. La primera letra de la primera palabra en minúscula y la primera letra de las siguientes palabras en mayúscula, ¿sí? Eso ya también es cuestión de gustos. Por ejemplo, esta variable la podemos definir como queramos. Por ejemplo, esta D en mayúscula. O si queremos toda la palabra en mayúscula, ¿sí? Sin embargo, lo que les decía, en el mundo de la programación es muy común encontrar este tipo de escritura, que se llama lower camel case. Ahora veamos cómo unir dos textos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a decir que la referencia de la guitarra es igual a JEM, ¿sí? Y ahora vamos a crear otra variable que nos permita mostrar todo el nombre completo de la guitarra. Entonces, por ejemplo, marca completa es igual a la marca de la guitarra más, vamos a agregarle un espacio vacío a ese texto y finalmente le vamos a agregar la referencia de la guitarra. Entonces, si corremos el playground, vamos a ver que el texto completo es Ibanez espacio JEM, ¿sí? Entonces, mediante los signos más también podemos unir o concatenar textos. Ahora, los playgrounds también contienen algo que se llama la consola, ¿sí? La podemos abrir mediante este símbolo de aquí arriba a la derecha, ¿sí? En esta consola podemos mostrar mensajes pues de ayuda que nos permitan ver valores de variables, ¿sí? Ya sea para entender mejor el código, por ejemplo. Entonces, en este caso, para mostrar mensajes en esta consola, escribimos la palabra print y aquí podemos poner el mensaje que queramos. Por ejemplo, hola, este es un mensaje. Si corremos el playground, vamos a ver que en la consola nos va a aparecer este texto, ¿sí? Aquí lo podemos ver. Ahora, este print es muy útil también porque nos permite mostrar mensajes más completos. Supongamos que queremos mostrar un mensaje que diga: tengo una guitarra, y que aquí vaya la marca de la guitarra, es decir, Ibanez. Entonces, dentro de los textos, si queremos mostrar el valor de una variable, usamos la siguiente sintaxis. Usamos un backslash, abrimos paréntesis, y aquí ponemos el nombre de la variable que queremos mostrar. Entonces, en este caso, queremos mostrar la variable marca. Ahora, si corremos el playground, vamos a ver el mensaje: tengo una guitarra Ibanez.
Podemos también agregarle más información a este texto. Por ejemplo, y la referencia es, y le vamos a agregar la variable referencia guitarra que creamos aquí previamente. Entonces podemos ver que la consola nos muestra el mensaje: tengo una guitarra Ibanez y la referencia es JEM. Entonces recordemos, para abrir la consola usamos este botoncito de aquí arriba, ¿sí? Y para mostrar los mensajes en consola usamos la palabra print. De esta manera hemos llegado al final de esta lección. Hemos visto cómo crear variables, constantes y la diferencia entre una y otra. También hablamos sobre algunos de los tipos de datos básicos en Swift y aprendimos que el compilador automáticamente le asigna un tipo de dato a las variables que creamos en caso de que no lo hagamos de manera explícita. De igual manera, hemos visto cómo realizar algunas operaciones básicas y cómo incluir variables dentro de un string mediante el mecanismo string interpolation. Al final de cada lección conoceremos algún dato curioso relacionado con las ciencias de la computación o la tecnología, así que vamos con el de hoy. Uno de los primeros virus informáticos que proliferó públicamente fue el Cloner en el año 1982. Este virus infectaba el sistema operativo de las computadoras Apple II y se transmitía a través de disquetes. Cada vez que un disquete infectado era insertado en una de las computadoras, esta era infectada con el virus. Este virus hacía que la pantalla se pusiera en blanco y se mostrara el siguiente poema. El cloner, el programa con personalidad, se copiará en todos tus discos, se infiltrará en todos tus chips. Sí, es un clon. Se pegará a ti como pegante y también modificará tu RAM. Envíen al clon. Este virus fue creado por un joven de 9º grado en Estados Unidos. Realmente este virus era inofensivo, sin embargo se considera que fue uno de los primeros en infectar al público en general.